Imagínate esto, Nueva York, 1896. Una mujer de 26 años sube al escenario, mide apenas 66 centímetros y en cuestión de segundos deja todo un teatro en silencio. La ciudad está viva, lujo en la Quinta Avenida, humo saliendo de las fábricas, el ruido constante de Broadway. Y en medio de todo ese caos hay un lugar donde lo imposible se convierte en espectáculo, el Coster and Bayals Music Hall. La gente no va solo a ver, va a asombrarse. Se apagan las luces, todo queda en silencio y entonces aparece. A primera vista parece un cuento de hadas, pero no lo es. No es una niña. Es una mujer vestida con sedas, con joyas, con una presencia que no pide permiso, lo impone. Se mueve con una elegancia que es imposible ignorar. Su nombre era Espiridiona Senda del Castillo, pero el mundo la recordaría como Chiquita. Bienvenidos a Quién fue, es y será, un espacio donde exploramos las historias de quienes marcaron el pasado, dominan el presente o están definiendo el futuro. Y hoy vamos a ir más allá del espectáculo, porque su historia no es un cuento de hadas, ni es solo entretenimiento. Es la historia de una mujer que pasó gran parte de su vida intentando algo muy simple, pero muy difícil en su época: tener control sobre su propia vida y proteger algo que muchos intentaron quitarle desde el principio, su dignidad. ¿Quién era esta mujer? Ahora, para entender quién fue realmente, hay que ir al principio. Espiridiona Senda del Castillo nació alrededor de 1869 en el Caribe. Lo más probable es que haya sido en Cuba, aunque no hay consenso total. Algunas versiones la sitúan en Matanzas, otras incluso mencionan México. Y esto no es tan raro como parece. En el mundo del espectáculo de finales del siglo XIX, la identidad muchas veces también formaba parte del show. Sabemos que fue la mayor de 5 hermanos, y mientras los otros crecieron con una estatura promedio, ella no. Desde muy pequeña quedó claro que su desarrollo sería diferente. No hay un diagnóstico médico confirmado, pero por las descripciones que existen, se cree que pudo haber tenido enanismo primordial. Es decir, su cuerpo era completamente proporcionado, solo que a una escala muy reducida. No había rasgos exagerados, no había desproporciones. Era literalmente una mujer adulta en miniatura, de unos 66 centímetros de altura. Por eso, cuando años después apareció en los escenarios, los periódicos no sabían muy bien cómo explicarlo y recurrieron a lo más cercano que tenían: la muñeca viviente, la muñeca perfecta. No era poesía, era desconcierto. Pero fuera del escenario, su vida era otra cosa. Todo indica que creció en un entorno relativamente cuidado. Recibió educación, aprendió música desde pequeña y probablemente también idiomas. El español, sin duda. Y hay indicios que también manejaba inglés e italiano. Mientras tanto, el lugar donde crecía no era precisamente tranquilo. Cuba seguía bajo dominio español y llevaba años en tensión, hasta que en 1895 estalla la Guerra de la Independencia. En ese contexto, no hay un momento exacto que explique cómo o cuándo salió de la isla, pero sí sabemos que terminó en Estados Unidos. Y no llegó por casualidad, llegó a un mundo que vivía de lo extraordinario y donde ella inevitablemente iba a destacar. Y es ahí donde su historia realmente comienza. Nueva York y el primer contrato. Nueva York en 1896. En ese momento, si querías entrar al mundo del entretenimiento, este era el lugar. No existía la televisión, la radio apenas comenzaba y el cine todavía estaba dando sus primeros pasos. Así que el gran negocio tenía un nombre: el vodevil. La dinámica era simple. Pagabas unos centavos, entrabas a un teatro y durante horas veías de todo: cantantes, acróbatas, comediantes y magos. Era rápido, cambiante, competitivo y muy rentable. Pero dentro de ese mundo también había una categoría que hoy resulta incómoda, incluso difícil de mirar: las llamadas curiosidades humanas. Personas con características físicas poco comunes, personas con enanismo, gigantes, gemelos unidos, mujeres con barba, que subían al escenario muchas veces no solo por su talento, sino porque su apariencia despertaba curiosidad y la gente pagaba por eso. No necesariamente por lo que hacían, sino por lo que representaban. Era un negocio enorme y muchas veces deshumanizante. Espiridiona entendió ese sistema desde el principio
Y ahí tomó una decisión clave. En lugar de presentarse solo como una curiosidad, decide presentarse como un artista. Se construye como alguien que canta, que se mueve en escena, que conecta con el público. Sí, su estatura llamaba la atención, eso era inevitable, pero lo que la mantenía en el escenario era su presencia, su propuesta, su forma de estar ahí. En julio de 1896, el New York Times publica una nota sobre ella. La describen como una artista encantadora, que canta, baila y tiene habilidades escénicas. Y por supuesto mencionan su estatura, 26 pulgadas, unos 66 centímetros. Ese es uno de los primeros registros que tenemos de su impacto. A partir de ahí empieza a moverse en ese circuito. Se presenta en distintos espacios de New York, en un entorno donde todo se mezcla: lujo, espectáculos, negocio. Y es en ese contexto donde aparece una figura clave, Frank Bostock, un empresario del espectáculo, conocido por sus exhibiciones y por entender muy bien qué funcionaba con el público. Cuando ve a Spiridiona, reconoce inmediatamente su potencial y le ofrece un contrato. Según distintas referencias, ese contrato rondaba por los $80 al mes. No parece poco, pero dentro de esa industria y considerando lo que estos espectáculos generaban, sí había un desequilibrio claro. Y esto también formaba parte del sistema. Un sistema donde los artistas muchas veces tenían poco control, poca autonomía y donde las condiciones no eran precisamente justas. Ahora la pregunta es inevitable. ¿Por qué aceptar algo así? Porque en 1896 las opciones eran muy limitadas. Era una mujer extranjera, sin una red clara de apoyo, entrando en una industria que convertía su diferencia en espectáculo. No era un mundo justo, era el mundo que había, y aún así decidió entrar, no porque fuera ideal, sino porque era la puerta disponible, y lo que hace después es lo que realmente importa. Porque en los años siguientes, Spiridiona no se queda en un solo lugar. Empieza a viajar. América, Europa. Su presencia aparece en periódicos de distintos países, en teatros, en ferias, en escenarios importantes de la época. Se mueve dentro del sistema, pero no desaparece en él. Y hay un detalle que dice mucho sobre quién era. Según algunas crónicas, evitaba que su vida cotidiana se convirtiera en espectáculo. No quería ser tratada como un objeto, quería ser tratada como una persona. Hay incluso una frase que se repite en distintas referencias de la época. Quiere que quede claro que no es una muñeca. Y eso cambia todo, porque entonces esta historia deja de ser solo de alguien dentro de un sistema desigual. Se convierte en la historia de alguien que, incluso dentro de ese sistema, marcaba un límite, que defendía su lugar, su identidad, su dignidad. Y eso no habla de fragilidad, habla de carácter y sobre todo de una fuerza que no siempre era visible en el escenario, pero que estaba ahí todo el tiempo. El año que todo cambió. Hay años que marcan un antes y un después, y para Spiridiona ese año fue 1901. No solo fue un momento importante en su vida, también fue uno de los más intensos, porque en ese periodo su historia alcanzó un nivel de exposición que muy pocas personas lograban en esa época. Ese año, Buffalo, en Nueva York, se convirtió en el centro de atención al albergar la Exposición Panamericana de 1901. Estamos hablando de un evento gigantesco, una feria internacional que recibió a más de 8 millones de visitantes. Todo estaba pensado para impresionar. Tecnología, arquitectura, espectáculos, incluso iluminación eléctrica generada en las cataratas del Niágara, algo que en ese momento resultaba casi mágico. Por eso la llamaban la ciudad arcoíris. Era, en todo sentido, uno de los espectáculos más grandes de su tiempo, y Spiridiona estaba ahí. Formaba parte de la zona de entretenimiento, dentro del circuito gestionado por Frank Bostock. No era un espacio cualquiera. Era un lugar donde el público iba específicamente a ver aquello que se salía de lo común. Su día a día era exigente. Pasaba largas jornadas recibiendo visitantes en un espacio adaptado a su tamaño. La gente pagaba por verla de cerca, por interactuar con ella, por observar su presentación. Era una dinámica habitual en ese tipo de ferias. Aunque los detalles exactos podían variar, lo que sí queda claro es la necesidad del ritmo y la exposición constante al público.
Y en medio de todo eso, su figura empezó a crecer aún más. Su nombre circulaba, la prensa la mencionaba y comenzaron a aparecer historias a su alrededor. Algunas hablaban de regalos extraordinarios. Se decía, por ejemplo, que el presidente William McKinley le había obsequiado un carruaje en miniatura adaptado a su tamaño. También se mencionaba la posibilidad de un pequeño automóvil diseñado especialmente para ella. Sin duda son relatos llamativos, aunque no todos tienen una confirmación sólida. Más que hechos comprobados en todos los casos, forman parte de ese tipo de historias que suelen rodear a las figuras que captan la atención del público. Lo importante es lo que reflejan, porque Espiridiona ya no solo era una atracción dentro de un espacio, era una figura reconocida, seguida por la prensa, observada por miles de personas y con una visibilidad poco común dentro de ese sistema. Estar en un evento de esa magnitud no la dejaba en el mismo lugar que al inicio, la posicionaba a otro nivel. Y ahí es donde su historia cambia de dimensión, porque deja de ser únicamente espectáculo. Empieza a hablar de algo mucho más grande, de presencia, de alcance, y de cómo una mujer dentro de un sistema que muchas veces la reducía a una curiosidad, logró construir un espacio propio, un espacio que iba mucho más allá de lo que otros habían imaginado para ella. El matrimonio secreto. En algún momento de 1901, durante la exposición panamericana en Buffalo, la historia de Espiridiona da un giro completamente inesperado. Es ahí donde conoce a Tony Wagner, un joven de Erie, Pensilvania, que había llegado buscando trabajo y terminó consiguiendo un puesto como ujier dentro del espectáculo de Frank Bostock. No era un cargo importante, se encargaba de organizar al público y controlar accesos, pero fue suficiente para que sus caminos se cruzaran y se enamoró. Tony tenía entre 17 y 18 años, aunque su edad exacta más adelante se convertiría en un punto clave dentro del conflicto. Cuando Bostock se enteró de la relación, lo despidió. A partir de ese momento, la situación empezó a escalar. Tony no desapareció, al contrario, buscó la forma de seguir viéndola. Insistió, se acercó como pudo, incluso entrando sin autorización en algunas ocasiones. Las crónicas de la época hablan de accesos restringidos, de mayor vigilancia y de un ambiente cada vez más tenso entre él y el entorno del empresario. No todos los detalles coinciden en cada versión, pero el conflicto es evidente. A comienzos de noviembre de 1901, después de terminar su jornada, Espiridiona tomó una decisión. Salió de la exposición para encontrarse con Tony. Los periódicos de Buffalo relataron el episodio como una fuga deliberada que desató un escándalo casi inmediato. Algunas versiones mencionan dificultades para salir del recinto, aunque la forma exacta en que ocurrió no es completamente uniforme. Lo que sí está claro es lo que vino después. Se casaron. La ceremonia se llevó a cabo ante el juez Thomas Rockford y en el acta ambos declararon tener 21 años. Sin embargo, esa información no tardó en ponerse en duda. Espiridiona tenía más de 30 años y Tony, muy probablemente, era menor de edad. Ese detalle cambió por completo la naturaleza de la historia, porque lo que parecía un romance comenzó a convertirse en un problema legal. En los días posteriores a la boda, intervinieron personas vinculadas al entorno de Bostock. Algunas versiones de la prensa hablan de intimidación e incluso de la posible presencia de un arma. Aunque estos detalles no aparecen de forma uniforme en todas las fuentes, lo que sí está documentado es el resultado. Espiridiona fue separada de Tony y volvió a quedar bajo el control del empresario. El escándalo estalló. Los periódicos lo llevaron a portada. No era una historia cualquiera. Era una mezcla de amor, poder, dinero y control que captó la atención del público. Tony, junto con su familia, inició acciones legales y el caso llegó a tribunales, incluyendo un recurso de habeas corpus, para determinar si Espiridiona estaba siendo retenida en contra de su voluntad. Por su parte, Bostock respondió con un equipo legal sólido y la situación creció rápidamente en atención mediática. Cuando finalmente se reencontraron en el contexto judicial, era la primera vez que se veían desde la boda. Y en ese momento ocurrió algo que definió el conflicto. Cuando el juez le preguntó qué quería hacer, Espiridiona respondió que deseaba estar con Tony, pero también respetar su contrato con Bostock. Las dos cosas al mismo tiempo. Esa respuesta no resolvió el problema.
lo hizo más complejo. El tribunal no tomó una decisión inmediata sobre el contrato y el conflicto continuó en distintos frentes legales, incluyendo disputas económicas, cuyas cifras varían según la fuente, aunque se consideran importantes para la época. Y aún así, en medio de todo este escándalo, de la presión pública y de la batalla legal, ella siguió trabajando. Con el tiempo, Toni pasó a formar parte de su entorno profesional, participando en la gestión de su carrera. En su momento, hubo quienes cuestionaron sus intenciones, sugiriendo un interés económico. Es una posibilidad, aunque también es cierto que desafió a un empresario poderoso. Se expuso públicamente y sostuvo una batalla legal en una situación muy desigual. Y al final, lo que importa es esto. Cuando tuvo que decidir, Spiridiona no eligió una sola cosa, eligió ambas. Ella eligió al hombre con el que quería estar y su independencia económica. Y en ese contexto, para una mujer en su posición, eso no era habitual, era extraordinario. El lado oscuro. Pero la historia de Spiridiona no fue solo un éxito, fama y momentos extraordinarios. Después del escándalo de su matrimonio, su vida empezó a moverse en un terreno más complejo, más incierto. Su nombre ya era conocido, su imagen tenía valor, y eso inevitablemente la convirtió en un objetivo. En la prensa de la época comienzan a aparecer señales de preocupación por su seguridad, menciones a posibles riesgos derivados de su exposición pública, incluso advertencias sobre situaciones en las que podía quedar vulnerable. No todos esos episodios están documentados en el mismo nivel de detalle, pero todos apuntan en la misma dirección. Cuanto más visible era, más expuesta estaba. Y en medio de ese contexto, tomó una decisión que dice mucho sobre cómo pensaba. Alrededor de 1902, según distintos reportes de la época, Spiridiona habría contratado una póliza de seguro sobre su cuerpo por una cantidad extremadamente alta para ese momento. Algunas publicaciones hablan de $500,000. Y vale la pena detenerse un segundo en esto. En una época en la que muchas mujeres no tenían control real sobre su dinero, su imagen o su propio destino, ella hizo algo poco común. Le puso un valor económico a su propio cuerpo, pero no desde la idea del objeto, sino desde la decisión. Más allá de la cifra exacta, lo que esto muestra es que entendía perfectamente el sistema en el que estaba. Sabía lo que generaba, sabía lo que representaba y no estaba dispuesta a dejar todo eso en manos de otros. Sin embargo, lo más duro estaba por venir. En algún momento, Spiridiona quedó embarazada y tuvo un hijo. Algunos relatos indican que el bebé nació con un peso extremadamente bajo y que murió poco tiempo después. No existen registros médicos precisos que permitan confirmar cada detalle, pero el hecho en sí aparece en distintas referencias históricas. Y más allá de los datos, es fácil imaginar el impacto. En esa época, sin los avances médicos actuales, un embarazo en sus condiciones ya representaba un riesgo importante y la pérdida inevitablemente también lo fue. Y aún así no hay registros de que hablara públicamente sobre ello. No hay entrevistas, no hay declaraciones, no hay explicaciones, solo silencio. Spiridiona siguió trabajando, siguió subiéndose al escenario, siguió presentándose ante el público, manteniendo su lugar dentro de un mundo que no se detenía por nada, porque eso era lo que hacía, seguir. Y es justo ahí donde su historia deja de ser solo sorprendente y se vuelve profundamente humana. El final y el olvido. A partir de la década de 1910, el mundo del entretenimiento empezó a cambiar de forma clara. El cine comenzó a ganar protagonismo y poco a poco fue desplazando al vodevil y a los espectáculos de feria. Lo que antes dependía de la presencia en vivo ahora podía proyectarse en una pantalla y eso transformó por completo la forma en la que el público consumía entretenimiento. Con ese cambio también se redujo el espacio para las llamadas curiosidades humanas, que durante años habían sido una parte importante de ese circuito. El interés del público comenzó a moverse hacia otro tipo de experiencias y el negocio se adaptó a esa nueva realidad. En ese contexto, todo indica que Spiridiona, como muchos artistas de su tiempo, fue alejándose de manera gradual de los escenarios. No hay un registro preciso que marque un retiro definitivo, pero sí señales de que su actividad fue disminuyendo a medida que ese tipo de espectáculos perdía relevancia.
Sobre sus últimos años hay cierta confusión. En algunas versiones se afirma que se retiró con una gran fortuna y con control total sobre su vida, pero no existe documentación suficiente que permita confirmar con exactitud su situación económica. Es posible que haya alcanzado cierta estabilidad, pero los detalles concretos no están del todo claros. Lo que sí está registrado es que Spiridiona Senda murió el 11 de diciembre de 1945 en Nueva York, pocos días antes de cumplir 76 años. Para su época y considerando sus condiciones físicas, es una edad poco común. En cuanto a las causas de su muerte, las fuentes coinciden en que fueron naturales, aunque no hay información médica detallada ampliamente documentada. Después de eso, su nombre fue perdiendo presencia de forma progresiva, como ocurrió con muchos artistas de ese periodo. Su historia quedó ligada a un tipo de espectáculo que dejó de existir y con el tiempo fue quedando fuera del foco público. El libro y lo que es verdad en él. Ahora tenemos que hablar del libro, porque para mucha gente la historia de Spiridiona llega primero a través de él. En 2008, el escritor Antonio Orlando Rodríguez ganó el Premio Alfaguara de novela con Chiquita. Para que te des una idea, el Alfaguara es uno de los premios literarios más importantes del mundo hispano. Incluye una buena dotación económica, publicación internacional y un jurado de alto nivel. Ese año se presentaron cientos de manuscritos y su novela fue la elegida. ¿Pero quién es Antonio Orlando Rodríguez? Nació en 1956 en Ciego de Ávila, Cuba. Estudió periodismo en la Universidad de La Habana y comenzó su carrera escribiendo literatura infantil, donde obtuvo varios reconocimientos. A principios de los 90 dejó Cuba y vivió en Costa Rica y luego en Colombia, hasta establecerse en Miami. Se le considera un escritor cuya obra se ha desarrollado en gran parte fuera de su país de origen. La manera en que llegó a la historia de Spiridiona casi parece sacada de una novela en sí misma. Según ha contado él mismo en entrevistas, todo empezó cuando recibió unas fotografías antiguas de una mujer de muy baja estatura, vestida con trajes elegantes de otra época. Esa imagen despertó su curiosidad y a partir de ahí dedicó varios años a investigar y a escribir la novela. Pero aquí hay algo muy importante que aclarar. Chiquita no es una biografía histórica, es una novela. Rodríguez ha explicado que trabajó con libertad creativa, reconstruyendo la vida de Spiridiona a partir de hechos reales, pero combinándolos con elementos inventados. Eso significa que, aunque el libro tome hechos reales como base, su paso por la Exposición Panamericana de 1901, su carrera en el mundo del espectáculo o su proyección internacional también incluye personajes creados, diálogos imaginados y situaciones que no están documentadas. En pocas palabras, mezcla realidad con ficción. Y eso no es un problema, es parte del género. La intención del autor no es reconstruir hechos al pie de la letra, sino darles forma creativa. Por eso hay episodios que pueden alejarse de lo que realmente pasó. En resumen, el libro no nos cuenta exactamente lo que ocurrió, sino una interpretación posible construida desde la literatura. Entonces, ¿quién fue realmente Spiridiona Senda? Fue una mujer a la que el mundo intentó definir en segundos, la muñeca pequeña, y que pasó toda su vida demostrando que esa etiqueta no era suficiente. Vivió en un sistema que muchas veces explotaba a quienes eran diferentes, y aún así logró construir una carrera internacional. Generó ingresos, tomó decisiones, viajó, negoció su lugar. También enfrentó pérdidas, tensiones y silencios. Reducirla a una sola cosa, víctima o símbolo de empoderamiento, es quedarse corto, porque fue ambas, en distintos momentos, a veces al mismo tiempo, y eso es lo que la hace real, humana y digna de ser recordada más allá del espectáculo. Hoy, más de un siglo después, seguimos hablando de ella, no como una curiosidad, sino como una historia que nos obliga a mirar con más atención cómo tratamos a quienes son diferentes. Ahora te toca a ti. ¿Conocías esta historia? ¿Qué fue lo que más te impactó? Si este video te aportó algo, puedes apoyarlo con un like y compartirlo con alguien a quien le gusten las historias que van más allá de la superficie. Soy Rita y esto es ¿Quién fue
es y será. Nos vemos en una siguiente biografía.